Muy bien, hermanitos. Entonces vamos a inclinarnos de rodillas y a confesarnos ante nuestro Padre Celestial que hemos hecho durante la semana. Ustedes cada uno sabe sus pecados, sus culpas. Confesémonos a Él, al Padre Celestial, que es el único que puede resolver nuestros problemas y puede darnos el perdón. Ya estamos aquí, Señor, tu pequeño rebaño, Padre Santo, de rodillas a tus pies, Señor, para pedirte, Padre mío, que escuches, Señor, nuestras confesiones de cada uno de tus hijos que están aquí postrados ante ti, Señor. Oh amante Dios bendito, bendito y alabado seas, Padre mío. Señor, perdónanos, Padre Santo, por la incredulidad que a veces que entra a nuestro corazón, Señor. Guíanos, Señor, llévanos por esa luz, Padre mío, porque tú solamente eres el único, que el camino hacia ti, Señor, es estrecho, pero seguro, mi amante Dios. Te pedimos, Señor, por los enfermos de tus hijos, de esta iglesita, Señor, de los tuyos, a cada uno de nosotros, si sentimos un dolor, porque tú conoces los dolores, ¿dónde los sentimos, Señor? Danos la sanación, Padre mío, danos la sanación, Señor, porque tú eres el médico eficaz, Padre Santo. Recorre, Señor, tus santas manitos por donde nos duele, Señor, y alivianos ese dolor, Padre mío. Alivianos, Señor, aunque no nos merecemos, Padre Santo, porque somos tan pecadores, Señor. No lo merecemos, mi adorado Dios. Tú eres el único, Señor, al que debemos adorar, porque tú, Señor, sufriste mucho más por nosotros, Señor, mucho más, Señor. Lo que sufrimos no es nada ante lo que tú has padecido por nosotros, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, mi Señor Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea mi Señor. Bendito y alabado sea mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Oh Dios, oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Vamos a que el Señor nos siga hablando en el libro de Números, que vamos a escudriñar, dice el capítulo 14 y el versículo 36. Muerte de los 10 espías malvados. Vamos a ver qué son los espías malvados, porque el anterior sábado hemos terminado donde nos habló nuestro Dios, que dijo: Jehová castiga a Israel. Entonces continuamos nosotros ahora en la muerte de los 10 espías malvados. Vamos a ver quién fueron esos espías malvados que está en la palabra de Dios. Dice: y los varones que Moisés envió a reconocer, dice, la tierra, y que al volver había hecho murmurar. ¿Cómo podemos comprender la palabra murmurar? ¿A qué le llaman ustedes el murmurar?
¿Cómo lo dicen ustedes? Al murmurar. Murmurar, no. Le hicieron murmurar, dicen. Murmurar. ¿Qué es murmurar? ¿Qué es murmurar? Que todos, digamos que todos se pasaron y todos comenzaron a, como decir, a cuchichear, ¿no? Murmurar. ¿Qué habrá que hacer allí, no? Murmurar sin saber todavía qué es lo que habían hecho. Pero ya estaban murmurando toda la congregación. Es como que si ustedes entrarían acá a la iglesia y antes de que ni siquiera saben de qué nos va a hablar ni cuál va a ser el resultado de lo que nos ha hablado vuestro Dios, y ustedes han murmurado, ya lo han hecho, ¿no? Entonces por eso dice así. Y dice hablándonos, murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, ¿ven? Desacreditando, hablando mal, eso se llama murmurar, hablando mal, ¿ven? De aquel país. ¿Por qué? Porque los mandó que fueran a ver aquel país de la tierra prometida que les iba a dar el Señor para que fueran a habitar los hijos de Israel. A eso fueron a ver ese lugar, ¿cómo era? Sigue hablando, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Mire, murieron de plaga delante de Jehová, porque murmuraron. Si el Señor nos mandó, ¿quién eran ellos para que murmuraran y dudaran de la palabra de Dios? Pero Josué, hijo, miren, ya ustedes lo conocen a Josué, pero hijo de quién es, vamos a saber. Pero Josué, hijo de Nun, y Galabed, hijo de Genoé, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ahora sí estamos sabiendo los apellidos de Josué, hijo de quién era, porque sabemos que Josué era el que iba a pasar ¿con quiénes? Con los hijos de Israel al otro lado, a heredar ¿qué? ¿Qué iba a heredar? ¿La tierra de qué? La tierra de Canaán, hermanos, la tierra de Canaán, ya, por eso Josué. Y sigue hablándonos el Señor, dice así, ahora sí, seguimos en el mismo capítulo 14 y el versículo 39, la derrota enorme, dice en el versículo 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y al pueblo, dice, y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, aquí dice, para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. ¿A qué monte se estaban refiriendo que estaban subiendo? ¿A qué monte? Al monte de donde le había dado las tablas, ¿de qué? De los 10 mandamientos Dios a Moisés. Sinaí. A Sinaí, de ese monte se está refiriendo, a este monte, ¿ya? Entonces, por eso es que dice, al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado, ¿ve? Y dijo Moisés, porque quebrantasteis el mandamiento de Jehová, esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No estaba, porque él sabía que no estaba. No está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque él, Amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros,
y sacaréis, dice, y sacaréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros, porque él lo había mandado para que fuera, porque le dijo el Señor que fuera a ver, a investigar a esa tierra donde ellos iban a heredar. ¿Ya? Pero ellos murmuraron de ese pueblo. Entonces, ¿qué hacía? Si al Padre no obedecieron, no creyeron en Él. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Padre para aquellos que no creyeron y vinieron más bien a hacer pecar, murmurar a toda la congregación, al pueblo, ¿no? Por lo que sigue hablándonos el Señor, dice: sin embargo, se obstinaron, miren, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto, ¿qué estaba dentro del arca del pacto? Los mandamientos de Dios, sus leyes, sus estatutos, estaban en la arca. Por eso dice, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y dice, y descendieron el amalecita, dice, y descendieron el amalecita y el cananeo, porque donde los mandó que fueran a investigar, ¿ya? Era esos pueblos donde vivía la amalecita y los cananeos. Pero esa tierra estaba reservada para que allí fuera a estar Moisés. Pero como Moisés no pasó, entonces pasó ¿quién? Josué, con toda los israelitas. Y sigue hablándonos el Señor. Dice así, y dice, y el cananeo que habitan en aquel monte, y los hirieron, dice, y los hirieron, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta, ¿a dónde? Orma. Hasta la Orma. ¿Ven? Persiguiéndolos, porque esa tierra estaba asignada, estaba para que ellos heredaran los hijos de Israel, hermanos, los hijos de Israel. Vamos pues a ver qué nos dice para entender mejor de lo que nos ha hablado aquí. Vamos entonces a buscar ahora en Josué. Josué capítulo 14 y el versículo 9 y 12. Josué. Está después de Deuteronomios, después del libro de Deuteronomios, está Josué, después del libro de Deuteronomios. Dice así la palabra de Dios, en el capítulo 14 y el versículo 9 y 12 dice, entonces Moisés juró, diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Eso es lo que dijo. Y en el versículo 12, ¿qué dijo en el versículo 12? Dijo la palabra de Dios, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los cananeos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará, como Jehová ha dicho. Porque esa era la tierra que estaba señalada como herencia perpetua para los hijos de Israel. Por eso es que mandó, ¿a quién mandó? ¿Qué dijo? ¿A quién mandó? A los espías, para que vieran cómo iban a adentrar a ese pueblo. Es como si alguien mandaría acá al pueblo de San Juan, a ver cómo puede entrar ciertas
personas, a ver a dónde voy a ir a vivir. ¿Cómo es con averiguate? Así, hermanos, así era lo que el Padre Celestial, Dios, llevaba a sus hijos, a su pueblo, a la tierra prometida que Él había prometido a los hijos de Israel. Hermanos, muy bien, vamos a Hechos, vamos a los últimos libritos del Segundo Testamento. Hechos 3 y versículo 17. Hechos 3 y versículo 17, hermanos. Hechos 3. Vamos pues, para que así podamos entender la palabra de Dios. Si no, ¿cómo pues vamos a entender la palabra de Dios si no vemos Hechos 3 y versículo, el capítulo es 3 y el versículo 17, hermanos, 17. En los últimos libritos de casi ya, para llegar a la Apocalipsis casi, Hechos 3 y el versículo 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Miren lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Miren, como también vuestros gobernantes, por ignorancia, fueron a por ignorancia, hicieron y no obedecieron conforme les habló nuestro Señor, nuestro Dios, pero ellos hicieron las cosas de otra manera. Y vinieron, hicieron pecar a la congregación que murmurara. ¿Ven cómo dice acá? Y ustedes pueden seguir, pero si le leemos, a ver, les voy a leer el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de, ¿qué dijo? Padecer. De padecer. Que había de padecer. ¿Y por qué dijo eso la palabra en Hechos de padecer? ¿Por qué dijo? Porque dijo del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y Salomón, ¿qué era para Dios? ¿Qué era para Dios? Era también su profeta, su siervo. Porque Salomón, ¿qué hizo Salomón? Por eso miren lo que dice aquí para que podamos entender. Dice así: y teniendo, dice, asido a Pedro y a Juan, él dice, cogió, dice, que había sido sanado, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico, que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿ves? Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis, de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, dice, y dice, ¿qué dice? Y negasteis. ¿Delante de quién? Delante de Pilatos. Cuando éste había, dice, resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, dice lo que dice. Pediste que se os diese, dice, un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¿Eso por qué está diciendo esto, hermanos? Porque dice aquí, muerte de los 10 espías malvados. Muerte de los 10 de los espías malvados. Por eso es lo que nos está hablando aquí, que dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver había hecho murmurar contra él a toda la congregación, dice, desacreditando
aquel país, ¿ve? ¿Se dan cuenta, hermanos, de los malvados? Muy bien, vamos a ver qué nos dice en Hechos mismos, ahí que estamos, en el capítulo 7 y el versículo 36, 7, hermanos, ahí mismo, en el 7. Capítulo 7, y el versículo, a ver, 36, hermanos, 36. Capítulo 7 en Hechos, ahí mismo, Hechos. ¿Qué dice la palabra de vuestro Dios? Dice, a ver, dice así la palabra. Este lo sacó, habiendo hecho, dice, prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hicieron? Hicieron a que Moisés murmurara. Pero miren, por eso es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de aquí? ¿Qué dice el Señor? Y si leemos, les voy a leer, dice, y le seguimos leyendo, por ejemplo, el 37, que dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Ven? ¿Entendemos la palabra que dijo el Señor? Sí. ¿Entendemos lo que dijo el Señor? Sí. Muy bien, vamos a seguir entendiendo mejor las palabras de vuestro Dios. 14:33. ¿Qué dijo aquí? Y miren lo que nos manda también, que dice el Señor, en Números 14:36, miren lo que dice el Señor. En Números 36, que dijo, Números 14:33, dice, y vuestros hijos andarán, dice, pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán nuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Todo por sus rebeliones, todo por murmurar de Dios, por no creer en su palabra de Dios, hermanos, por no creer en su palabra del Señor. Nosotros debemos creer en la palabra de vuestro Dios, porque es la palabra verdadera de vuestro Dios, hermanos. Muy bien, vamos a Deuteronomios en el capítulo 1 y el versículo 41 y 46. ¿Hermanos? ¿Encontraron? Ya saben, si no, se la notan, ¿no? Dice en el 41, dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová vuestro Dios nos ha mandado, y os amaréis cada uno con sus armas de guerra, y os prepararéis para subir ¿a dónde? Al monte, hermano. Y en el versículo 46, que dice la palabra de Dios, vamos a leer, dice el 45, y dice, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Se dan cuenta qué tan dice el Señor? No, hermanitas, cuántas veces el Señor ha hablado, les ha dicho de que Él también no oye. Muchos dicen, no, si el Señor sabe ya de mí, el Señor me oye. No, hermanitos, si no obedecemos sus mandamientos de su ley, si seguimos haciendo las maldades, ¿cómo va a oírnos? Si seguimos en la idolatría, ¿cómo va a oírnos? Si seguimos en las mentiras, ¿cómo va a oírnos? ¿Por qué no abrimos la boca que Dios nos ha dado y preguntamos? Porque al otro nos enteramos de la verdad y pedimos una disculpa
y no lo volvemos a hacer, hermanos. Pero vamos ahora al versículo que nos mandó la palabra de Dios. En el 46, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí, dijo el Señor. Los días que habéis estado allí, le dijo el Señor. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Y ustedes sigan estudiando para que puedan entender la palabra del Creador. Seguimos entonces ahora en el capítulo 15 de Números, hermanitos. Capítulo 15, busquemos. En el capítulo 15, y dice el versículo 1, dice el versículo ofrendas. Mire, hay leyes sobre las ofrendas. No hay muchos que dicen, ay, le voy a llevar una ofrenda. Las ofrendas también se hablan en la iglesia adventista. Vamos a ver qué son las leyes sobre las ofrendas. ¿Qué nos dice el Señor sobre estas leyes? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, miren, siempre está que Jehová, Dios, habló a sus profetas. ¿Para cuándo habló a sus profetas, hermanos? ¿Para ese tiempo nomás? ¿O dijo también para el futuro? Para todo el tiempo. Para todo el tiempo. Era para el futuro. Les hablaba en ese tiempo para que obedezcan, y también para el futuro, para los postreros días, que son cuándo. ¿Más después o ahora? Estas fechas. Estas fechas, hermano. Para estas fechas, exactamente. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Habló, dice a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy. ¿Quién estaba dando la tierra? ¿De quién es todo? ¿De quién es todo? De nuestro Dios es todo. No hay que la caña es mía, que el árbol es mío, que la casa es mía, que la flor es mía. Nada. Es de vuestro Dios todo. Todo es del Señor. Aquí no hay que yo tengo esto, que tengo el otro. Por eso dice, que yo os doy. Y hagáis, dice, miren, y hagáis ofrenda, dice, encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, dice, por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras, ¿y qué dijo? En vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová de vacas, ovejas. ¿Qué era el olor grato? ¿Qué cosa es el olor, hermanitos? ¿Qué? ¿Qué es el olor? ¿Qué es el olor? Si está al lado, pongamos, la hermanita se ha bañado con un jabón y está oliendo a jaboncito. Es un olor. Ese es un olor. Si en casa está preparando un guiso y adentrado, abierto la puerta, la visita, hay un olor. ¿No es cierto? Y dice, qué rico, ¿qué te estás cocinando? Y ya bueno, le dirá qué. Entonces era olor grato para Jehová. Olor grato para Jehová. Jehová, olor grato para Jehová. Muy bien. Dice, en el versículo 4, ya saben que comenzamos, dice el versículo 1, que ya les he indicado, hasta el versículo, ¿hasta qué versículo les dije? 31, hermanos. Bueno, eso vamos así. Entonces dice, en el versículo 4, entonces el que presenta su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. ¿Ve? Amasada con una parte de hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás, dice, la 4ª parte de un hin, además del holocausto o de sacrificio, por cada, ¿qué dice? Por cada cordero, por cada, no dice oveja, ojo con eso, por cada cordero, no está diciendo oveja, sino dice cordero, ¿no es cierto? Dice, por cada carnero
harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite, y vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato, ¿a quién? A Jehová, ¿no es cierto? Dice, cuando ofrecieres novillo en el holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, miren, a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor, ¿qué dijo? De olor grato, de olor grato, o sea, que le agradaba el olor. ¿A quién le agradaba el olor? A nuestro Señor. A nuestro Señor. Porque también hemos escudriñando cuando dijo también, ya estoy harto, dijo, ya no quería las ofrendas. ¿Por qué? Porque seguían pecando y seguían pecando. Y hemos escudriñado, hermanitas, por eso estamos escudriñando como el Señor quiere que lo conozcamos para aprender, obedecer. Si no escudriñamos las profecías palabra por palabra, como nos enseña, porque somos nosotros todavía, somos sus niñitos, sus bebés. Entonces, ¿cómo vamos a entenderle? ¿Cómo vamos a estar preparados para aquel día que se avecina de aquella ley dominical, de la marca de la bestia y del sello de Dios? ¿Cómo vamos a obedecer si no vamos a entender, hermanos? ¿Cómo les vamos a obedecer? Sigue hablándonos el Señor.